Bueno, muy importante la jornada de ayer del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ratificando varias decisiones del Instituto Nacional Electoral. Vamos a analizarlas con mucho detalle, con mucho cuidado. Para eso invité a dos expertos en la materia, a María Marván y Benito Nasif, ex consejeros electorales. María, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Leo. Buenas noches a todo el auditorio. Buenas noches, Benito. Benito Nasif, ¿cómo estás, Benito? Muy buenas noches. Buenas noches, Leo, María. Gracias por la invitación al programa. Bueno, yo creo que vayamos, les propongo de lo general a lo particular, empezar por esta discusión que se ha desatado de algunos dicen, finalmente hay instituciones electorales, están haciendo su trabajo, eso dicen unos, otros dicen, no hombre, estas instituciones no sirven, son parte del régimen pasado, en fin, ¿tú qué opinas, María? A ver, vamos pensando en esta decisión en particular, que es la que ha desatado muchas críticas, el haber quitado la posibilidad de competir por la gubernatura tanto a Salgado como a Morón, Guerrero y Morelia. El problema es que la ley dice lo que dice. Podemos pensar que es un poco exagerado el castigo, probablemente, pero no es momento de discutirlo. La ley estableció desde 2014 como requisito para ser candidato el entregar informes de precampaña. Entonces, desde mi perspectiva, lo que hizo el INE y ahora decidió el tribunal ayer fue aplicar la ley. En ese sentido, no podemos hablar de una mala actuación de la autoridad electoral o de que las autoridades electorales no sirvan. La legislación establece exactamente ese tipo de penalidad que convirtió en un requisito el informe de precampaña y lo único que dice es no cumpliste con el requisito, luego entonces no puedes ser candidato. Benito, pero regreso al tema de cómo se han visualizado al día de hoy a las instituciones, tanto al tribunal como al instituto, y eso, bueno, ustedes ya lo saben, ¿no? O sea, cuando toman una decisión, el perdedor dice que guácala fuchi el instituto y el tribunal, y cuando gana una decisión, dicen, no, hombre, son lo máximo los consejeros y los magistrados del tribunal, ¿no? En efecto, Leo, hay que recordar que de lo que estamos hablando aquí es de una sanción que impuso el Consejo General del INE a aspirantes a una candidatura, en este caso al cargo de gobernador en el estado de Guerrero, en los estados de Guerrero y Michoacán. Y siempre que hace el trabajo de sancionar, ¿sí? Los sancionados en primer lugar tienen la posibilidad de recurrir ante el Tribunal Electoral, que es el órgano encargado de revisar la legalidad, la constitucionalidad de las sanciones impuestas por el Instituto Nacional Electoral. Esa es una garantía que tienen, ¿no? Y parte de la estrategia jurídica también viene acompañada de una estrategia mediática. Eso es muy común en nuestro sistema. Busca generar un entorno en la opinión pública favorable a su causa y yo atribuyo a todo eso pues las descalificaciones al INE. Insisto, no es la primera vez que ocurre, es algo que regularmente se presenta. Así es, y ahora vámonos a las decisiones, ya María lo adelantaba, desde luego la primera decisión, la de cancelar las candidaturas de Félix Salgado Macedonio al gobierno de Guerrero y de Raúl Morón para gobernador de Michoacán, por no haber presentado gastos de precampaña. Benito, esto es parte de la reforma electoral que se hizo en el 2014, que tiene que ver con lo ocurrido en la elección del 2012.
¿Por qué no nos cuentas esa historia de cómo salió? ¿Por qué se metió esto de los gastos de precampaña? ¿Y por qué el castigo, que todo el mundo dice parece excesivo, Benito? Sí. Bueno, esa sanción está prevista en elecciones federales desde la reforma del 2008, Leo, y en el 2014 lo que se añadió es que el INE se convirtió en la autoridad única nacional fiscalizadora, y entonces en los casos de las precampañas para gobernador en los estados, el INE tiene la autoridad para auditar esas precampañas. Y lo que busca esa regla es obligar a los candidatos a rendir cuentas de dónde sacan su dinero, de dónde sacan los recursos y en qué los emplean durante las precampañas, que es en el periodo en que están buscando la candidatura de su partido. Sin ese informe, el INE pues no puede completar el proceso de fiscalización, porque tiene que contrastarlo con el resultado de sus propias auditorías. Entonces, la ley establece que si no lo presentas, ¿sí?, la sanción es la negativa del registro como candidato. Esa importancia le da a la ley al informe de ingresos y gastos de precampaña, Leo. Así es, María, y si no me equivoco, bueno, este tipo de regulaciones, quien presionó mucho porque se convirtieran en ley fue precisamente, digamos, la izquierda, el movimiento López Obradorista, tanto en la elección que perdieron en el 2006 como en la elección que perdieron en el 2012. Yo por eso decía hoy en mi columna de Excelsior, es que están siendo víctimas de reglas que ellos mismos propusieron, María. Sin lugar a dudas, hay que recordar que la reforma de 2007, 2008, como la de 2014, son reformas sumamente punitivas en donde el valor máximo es la equidad, y la equidad pasa necesariamente por la transparencia en el uso de los recursos y al mismo tiempo por los momentos o no adelantados cuando un candidato o una candidata empieza a buscar tanto la candidatura, es decir, un precandidato, como posteriormente ya entrar al proceso de la campaña electoral. En las dos ocasiones, en 2006 y en 2012, López Obrador fue quien más alegó que había estado en condiciones de desventaja porque los otros candidatos se habían movido más temprano con recursos no precisamente claros y que por eso había él perdido en elecciones de dudosa legalidad. Yo no comparto esa opinión, pero esa fue la de él, de dudosa legalidad, tanto en 2006 como en 2012. Entonces, sí puede parecer muy severo el castigo, pero insisto, el problema es que redactaron los legisladores la ley, PRD en ese entonces, como si esto fuese, o lo convirtieron en un requisito. Es decir, no podemos entrar en el juego de decir, hombre, pero si nada más gastaron 20,000 pesos o 12,000 pesos o menos. No, el tema es, ¿cumplió o no cumplió? Como no cumplió, no tiene derecho al registro. Curiosamente, si hubiesen cumplido en tiempo y forma, aunque fuera con un informe mal hecho, entonces sí se podrían haber hecho acreedores de una sanción menor para que corrigieran ese informe de precampaña. Pero al haberlo convertido la legislación en requisito, pues la determinación necesariamente es binaria. ¿Cumplió o no cumplió? No cumplieron, a pesar de que tuvieron todas las oportunidades que tanto el INE como el propio tribunal reconoció, entonces no tenían posibilidad de registrarlos.
Benito, te pregunto en la misma tesitura, porque he escuchado el argumento de que sí había algún tipo de espacio para que el castigo no fuera tan severo, para que le impusieran otro tipo de sanción, más allá de la que les pusieron, que fue el retiro del registro como candidatos. En tu opinión, sí era interpretable la ley en este sentido? Leo, el tribunal, al devolverle al INE el acuerdo en el que se impuso la sanción, tanto en el caso de Guerrero como en el caso de Michoacán, lo que hizo fue reinterpretar el artículo de la LEGIPE, de la legislación electoral, donde se estipula como único castigo, como única sanción, la negativa del registro como candidato. Y le dijo al INE, ¿sí? No hay manera de interpretar eso, o sea, no había manera de buscar otra sanción que fuera menos severa, Benito. En un principio no, ¿sí? Y por eso el tribunal le devolvió al INE y le dijo, toma en cuenta que no es la única sanción posible, ¿sí? Considera las circunstancias en las que se cometió la falta, es decir, la no entrega del informe, y en función de eso vuelve a determinar la sanción, tomando en cuenta que ya no es la única posible la pérdida del registro. Y el Consejo General del INE consideró que había suficientes agravantes en la falta, ¿sí? El dolo, la renuencia a rendir cuentas, y ratificó, ¿sí? La sanción que consistía en la negativa del registro como candidato. Pero sí, el tribunal, ejerciendo su autoridad como revisor de la constitucionalidad de las leyes, le dijo al INE, cosa que no puede hacer el INE, Leo, le dijo al INE, este artículo, ¿sí?, puede interpretarse de la manera más favorable al ejercicio de los derechos políticos. Esa interpretación, ¿sí?, consiste en que no es la única sanción posible, no la pongas en automático, valora las circunstancias. El Consejo General lo hizo y ratificó la sanción. Y luego el tribunal la volvió a ratificar, por cierto, hay que decirlo, que es lo que ocurrió ayer. Exactamente. Bueno, oigan, tengo que hacer una breve pausa. Quiero también regresar con el tema de la sobrerepresentación y las declaraciones que hizo el día de hoy el presidente López Obrador al respecto. Regresamos. Regreso con Benito Nasif y María Marván, expertos en materia electoral, para analizar las decisiones ayer del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Benito, la otra gran decisión que ratifica el tribunal son las 3 reglas que pone el Instituto Nacional Electoral para evitar la sobrerepresentación de los partidos en la Cámara de Diputados. Sé que es un tema árido, que puede ser muy técnico y que puede aburrir muchísimo a nuestra audiencia, pero lo que quiere decir esto es que un partido que, por ejemplo, saca el 40% de los votos, no puede tener más del 48% de los escaños de las curules en la Cámara de Diputados, ¿no? Sin embargo, hoy la coalición Juntos Haremos Historia tiene una sobrerepresentación del 16%. Entonces pone estas reglas el INE para tratar de evitar esto. Benito, ¿cómo viste esta resolución? Bueno, a mí me gustó la resolución. Sin duda es un problema porque la Constitución establece un límite a la sobrerepresentación, es decir, a la diferencia entre el porcentaje de votación y el porcentaje de diputaciones que tiene un partido político. Y habíamos visto en elecciones anteriores que a través de las coaliciones los partidos políticos habían encontrado la forma de darle la vuelta a la ley, de simular el cumplimiento de la ley, pero al mismo tiempo
incumplir la Constitución. Y lo que hace ahora, primero el INE y ahora el tribunal, es establecer mecanismos para que se respete la Constitución y se evite la simulación, los, digamos, trucos para darle la vuelta a una disposición constitucional que regula algo muy importante, que es el grado máximo de concentración del poder que puede haber en la Cámara de Diputados. ¿Te gusta, María, a ti lo que aprobó el INE y ratificó ayer el tribunal? En lo personal, hijo, mano, me parecen todavía más reglas, más regulaciones, un poco churriguerescas si quieres, pero quiero tu opinión al respecto. A ver, sí son churriguerescas, pero churrigueresco es todo nuestro derecho electoral, que es una verdadera locura. Sí me gusta porque creo que como electores, como ciudadanía, tenemos el derecho a que un partido, sobre todo en un sistema en el que se conjuga como en el nuestro, representación proporcional con mayoría relativa, tenemos derecho a que la Cámara de Diputados sea un reflejo más o menos fiel de cómo, de las preferencias ciudadanas, de cómo votó la gente. Y creo que eso es lo que se está tratando aquí. La razón misma de existir de la representación proporcional, y tienes razón, es un tema muy técnico, es lograr disminuir que el partido mayoritario, la sobrerepresentación normalmente favorece al partido mayoritario, que el partido mayoritario tenga en la Cámara muchos más diputados que aquellos por los que votó la ciudadanía. En ese sentido, coincido con Benito, los partidos, y en otro momento lo hizo el PRI, solamente que la desproporción era nada más del 2%, encontraron la manera de hacerle fraude a la ley, es como creo que hay que llamarlo, dándole vuelta a la ley, presentando candidatos de un partido que en realidad concursan por el coaligado, en fin, creo que hay que revisar también las reglas de coalición, pero creo que el sentido de la representación proporcional que optamos claramente en México desde 1977, la idea de fondo que tiene es que en la Cámara estén representados de mejor manera la fuerza política de los diferentes partidos. Y en ese sentido creo que es una buena decisión, estando de acuerdo contigo que es sumamente churrigueresco, pero insisto, ya no es barroco nuestro derecho electoral, sino la expresión mexicana todavía más complicada del barroco. Oigan, me quedan un par de minutos y sí quiero que ustedes, cada uno en un minuto, me digan qué opinan del tema de la restricción que tiene el presidente, en realidad todos los gobernantes, pero vamos a hablar en particular del presidente, para hablar de temas electorales durante esta campaña. Sí, y como dice pues la frase con la que yo coincido, pues si no te gusta la ley, cámbiala. Pero mientras esté ahí, tienes que cumplirla, ¿sí? Y la Constitución prohíbe a todos los servidores públicos, incluyendo las conferencias de prensa, ¿sí? Utilizarlas para incidir en una contienda electoral, ¿sí? De manera indirecta o directa, y creo que pues eso es tan válido como para el nivel más alto, el presidente de la República, como un presidente municipal o un integrante del ayuntamiento de un municipio, ¿sí? Están obligados a cumplir la ley y me parece que el presidente debe poner el ejemplo. María, ¿tú cómo ves? Está dificilísimo que las autoridades electorales puedan callar a un presidente, hombre. Pues sí, pero están en la obligación de hacerlo y el presidente está en la obligación de no meter su cuchara en el proceso electoral, hablando a favor de su partido, a favor de su gobierno y haciendo lucir
lo que él considera los grandes logros de su gobierno. Yo coincido contigo y lo hemos conversado en público y en privado. El modelo de comunicación es sumamente restrictivo y sumamente punitivo, y desde mi perspectiva hubo quien dijo que no, sí violenta la libertad de expresión. El problema es que la ley lo exige, y como bien dijo Benito, no solo al presidente, también a su gabinete. Lo que pasa es que ahora el gabinete prácticamente no habla, y también a cualquier otro servidor público. ¿Me gustaría que cambiara la ley? Desde luego que sí. Creo que el modelo de comunicación política que adoptamos en 2007 y que luego todavía le dimos una vuelta de tuerca más en el 2014, es sumamente restrictivo de la libertad de expresión y llega a ridículos. Creo que sí necesita un proceso de liberalización, y creo que eso se debe hacer en un proceso legislativo. Pero mientras la ley dice lo que dice, creo que todos están obligados a cumplirla en su calidad de servidores públicos, siendo el presidente de la República, en su calidad de candidatos, o nosotros en nuestra calidad de ciudadanos, e inclusive los propios medios de comunicación también tienen obligaciones y restricciones muy fuertes en el modelo de comunicación política. Muchas gracias, Benito, gracias, María, queridos los dos, gracias por su aportación el día de hoy y seguiremos platicando. Muy buenas noches. Muy buenas noches a usted, gracias por acompañarlo, lo veo mañana.